que aprendo. Buenas tardes para todos, ¿cómo estamos? 15 horas en todo el país, saludos para todos, buen viernes. Estamos en este nuevo episodio en casa, compartiendo charlas con personas que realmente van a ser de mucha edificación para nuestras vidas, lo son. Saludo a la gente de Facebook y a la gente de el Instagram, saludos a todos allí. Hoy tenemos el privilegio de estar con Roxana Fittipaldi. Ella es profeta, ella es también coordinadora de Madres de Reforma, un movimiento extraordinario en Buenos Aires, y estará con nosotros. Así que sumate en esta jornada para estar juntamente con nosotros compartiendo este tiempo muy pero muy bueno, ¿sí? Así que podés comentarnos, podés escribirnos ahí al Facebook o también lo podés hacer al Instagram, ¿sí? Nos comentás, nos preguntás, nos afirmás, compartís con nosotros, ¿sí? La semana que viene tendremos muchas sorpresas, muchas cosas muy lindas para compartir, así que no te lo puedes perder. Tenés que sumarte a este tiempo tan extraordinario que vamos a tener, ¿sí? Así que mientras esperamos que se sigan sumando las personas, tanto al Instagram como al Facebook, saludamos a la gente de la radio también, que siempre nos escucha, que siempre está del otro lado, aunque siempre se suma a la transmisión y comparte con nosotros. Ayer estuvo con nosotros el maestro Marcelo Roldán. Si lo querés volver a ver, está en Facebook. La charla está ahí, así que la podés volver a compartir juntamente con tus seres queridos o la podés volver a ver vos, ¿sí? Queremos contarte también que a partir de la semana que viene vamos a estar subiendo todas las charlas que hemos tenido y que están grabadas en el Facebook. Las subiremos a el canal de YouTube, así las podés ver, ya que hay algunas personas que nos estuvieron preguntando acerca de esto, así que lo vamos a hacer, ¿sí? Saludos a la gente que se está conectando ahí. Hay personas que siempre se han conectado por Instagram, o la gente que siempre está en sus casas haciendo los quehaceres, las cosas de la casa y así, y siempre nos escucha por radio o por las redes sociales. Así que de verdad muchas gracias por todo. Saludos a Gemima, a Kate también, a todas las personas que se siguen sumando, ¿sí? a este momento. Así que nada, vamos a esperar algunos minutos mientras se conecta la profeta Roxana, que creo que hoy es su cumpleaños. Si no estuve viendo mal en Facebook, hoy es su cumpleaños, así que va a ser un placer que ella pueda estar con nosotros, ¿sí? Así que vamos a llamarla, ¿sí? A Roxana. A ver. Llegan días de tanta distracción y por más que aprendo menos sé con mi mente. Ahí está. Ya se va a sumar la pastora. Así que nada. Saludos entonces a las distintas personas que se siguen sumando por Facebook. Vamos a mantener la conexión por Facebook mientras el internet nos dé, ¿sí? Vamos a salir por ahí, así que nada, le pedimos un poquito de paciencia a la gente, sino que se conecte al Instagram o directamente por radio. Si sos de acá, lo podés ver, ¿sí? Nos podés seguir por medio de ese medio. Vamos a conectarnos. A ver. Ahí está. Veo en el espejo y no soy yo, sin poder sentir, no puedo seguir.
vuelvo de todo lo que fui. Pon en mí un corazón conforme a ti. Dame de tu aliento una vez más. Cuánto extraño poderte contemplar. Un momento en el que solo existes tú. Necesito escuchar tu palpitar. Me cotejo a gran velocidad. Te quiero sentir, no me dejes ir. Veo en el espejo y eres tú. Te puedo sentir, hoy vuelvo a vivir. Tanto tiempo sin poder creer, sin saber qué hacer. Tantas veces que no supe actuar, que no pude verte. Llegan días de tanta distracción y por más que aprendo menos sé, con mi mente en líneas de color. En momentos de tanta frustración ya no bastan las fuerzas que hay en mí. Es en vano el siquiera. Bueno, ahí estamos. Sí, ya se está por conectar la pastora Roxana Fittipaldi. Gracias por estar esperando ahí, la gente de Facebook y la gente del Instagram. Gracias por estar del otro lado, de verdad. Ahí ya vamos a esperar un momentito. Mientras tanto, queremos contarte que te puedes comunicar al 3731-620083 para alguna pregunta, o lo puedes hacer también por medio de el Facebook, ¿sí? O el Instagram. Nos puedes escribir al privado. Si por ahí no querés que se vea tu comentario o tu pregunta, lo puedes hacer por ese medio. Así que sentite en libertad de hacerlo, ¿sí? Ahí está, ya se está por conectar la pastora. Sí, hoy es su cumpleaños, así que bueno, debe estar festejando, le vamos a tener paciencia, ¿sí? No hay ningún problema. Así que ella es fundadora y coordinadora del movimiento Madres de Reforma de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja juntamente con su esposo, que es pastor. Bueno, y equipando y llevando entrenamiento en toda el área profética, ¿sí? La dinámica profética en distintas partes del mundo, así que va a ser un tiempo muy lindo que podemos compartir juntamente con ella. Mientras se siguen sumando más personas, gracias, ¿sí? Saludos a Marisa, saludos a Betty Barrios también, saludos a todos ellos y gracias por estar del otro lado, ¿sí? Ahí está la pastora Roxana Fittipaldi, ya la llamamos y nos conectamos con ella, ¿sí? En este día. Vamos a ver, ahí. Sin saber qué hacer. Ahí estamos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Roxana? ¿Cómo
acomodo el teléfono. Sí, tranquila, tranquila. Nosotros no tenemos ningún problema. ¿Cómo estás? ¿Puede ser que hoy sea tu cumpleaños? Ayer fue. Ah, ayer fue, porque en Facebook aparecía hoy, o te habían saludado durante todos estos días, todo el día, así que nada, felicidades para vos, y nada, muy contento de este tiempo que podemos compartir juntos. La verdad que había mucha expectativa, ya que hay personas que te escucharon hace aproximadamente más de 6 años aquí en un campamento, y querían volver a escucharte. La verdad que tuvieron una experiencia muy linda, así que de verdad gracias por este tiempo tan maravilloso que podemos compartir con vos. Qué bueno, Marcos. La verdad es que recuerdo con mucho cariño los campamentos. 3 años estuve ahí en Gotas de Amor. Y la verdad es que veranos, ¿no? En el verano de Gotas, y la verdad es que fue una experiencia tremenda. Sí, pasaron muchos años, muchas cosas. Sí. Y realmente, bueno, espero que todos hayamos ido a crecimiento en este tiempo, que es lo que el Señor hace. Siempre nos lleva a crecimiento. Así es, así es. Bueno, en esta semana estuvimos tratando de la familia con varios pastores, líderes que conocemos, y el Señor ponía en nuestro corazón tenerte, por lo que estás haciendo, a lo que el Señor te está llevando en este tiempo, justamente en crecimiento, en la dinámica de lo profético. Sabemos que estás como coordinadora de Madres de Reforma, así que queremos que nos cuentes tu experiencia y también lo que Dios ha puesto en tu corazón en este tiempo, porque creo que es muy necesario, ¿no? Creo que es necesario justamente ver el lado original de Dios para con la mujer, ahora que hay tantos estereotipos y hay tanta cosa ahí dando vuelta. Así que nada, sentite en libertad. Siempre decimos la misma frase: sentite como en tu casa, porque estás en tu casa. Así que nada, compartir lo que Dios puso en tu corazón, y si tenemos preguntas te la vamos haciendo a medida que pasa la charla. Bien. Bueno, primero saludar a todos y realmente decir que para mí es una bendición compartir este tiempo con ustedes en estas formas nuevas, ¿no? Sí. Tal vez algunos de nosotros, yo no estaba tan acostumbrada a la tecnología y me tuve que ayornar rápidamente en este tiempo, pero bueno, realmente creo que es un tiempo distinto de Dios, y todos tenemos que ir acomodando nuestros paradigmas, que voy a hablar un poquito de eso, con respecto a lo que viene, ¿no? Creo que es lo que el Señor está llevando a la iglesia en este tiempo. Así es. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien el audio? Perfecto, bien. Perfecto. Y nombraste el tema de Madres de Reforma, por eso quiero comentar un poquito, bueno, más allá del movimiento, yo estoy con mi esposo Gustavo Viña pastoreando una congregación en Zona Norte ya hace 16 años, y esa es como la plataforma de despegue también donde pudimos trabajar todo esto que tiene que ver con las áreas de reforma de la mujer y de, bueno, no solamente la mujer, sino muchos jóvenes después. Sí. Así que fueron pasando los años y nos dimos cuenta, especialmente en mí, un llamado muy fuerte a volver al diseño original de Dios, cuestionar la manera en que tal vez nos habían enseñado las cosas, porque estaba viendo como alguna poca efectividad como iglesia en algunas áreas, así que bueno, fue como pionero un poco eso en el corazón nuestro y en la mente nuestra, pero al mismo tiempo fue comenzar a caminar en amor, para poder trabajar en lo que es la unidad corporativa. Porque muchas veces hablamos de mente de reino, ¿no? Pero la mente de reino tiene que ver con unidad. Y tenemos que poder empezar a trabajar de otra forma, con lo distinto, con lo diferente, de las distintas congregaciones, de las distintas culturas, de los distintos países. Y en estos años, bueno, fui por muchos lados, fuimos en África, fuimos trabajando con muchos equipos, no a nivel local solamente, y la visión se fue ampliando. Por eso hoy Madres de Reforma fue ampliando hacia intercesores también, o sea, son movimientos que se fueron como anexando acorde a, de alguna manera, la asignación que Dios ponía para estos equipos, ¿no? Claro. Básicamente. Entonces, bueno, cuando hablo de unidad y hablo de reino, Dios nos viene llevando mucho al estudio de Apocalipsis en este último tiempo, y dentro de lo que es el Apocalipsis, una vez
mira, ¿no?, al hermano, al distinto, al que está pensando diferente. Hay discusiones doctrinales, de un montón de cosas más en este tiempo, porque aparecen muchas doctrinas, aparecen muchas cosas. Y cuando comienza Apocalipsis dice que Jesús se pasea entre los 7 candeleros, ¿no? Sí. Y habla de que Él se pasea entre los 7 candeleros. Y son iglesias del Señor. Y cuando uno empieza a estudiar, uno se le había infiltrado la doctrina de los nicolaitas, el otro tenía a Jezabel enseñando profundidad de Satanás, el otro o sea, no era exactamente algo que nosotros viéramos y dijéramos, qué divina que está esta iglesia, ¿no? Y realmente, bueno, creo que eso fue algo que el Señor muy fuerte empezó a poner en mi corazón estos años, de caminar entre los 7 candeleros. O sea, no soy Jesús, obviamente, pero nosotros tenemos que ser y tener el tipo de corazón y de liderazgo que Él tuvo. Así es. Y Él amaba a las 7 iglesias con todo lo que estaba errado. Sí. Y no por eso decía que no eran hijos o que no era iglesia. Entonces, bueno, quiero arrancar un poco con esto porque creo que el Señor nos está llevando a un cambio de paradigma mundial, que no tiene que ver solamente con una pandemia, porque una cosa es la gente, pero a nosotros como iglesia nos está llevando a un total cambio de paradigma, para poder ser la iglesia que tenemos que ser en los últimos tiempos. Así que bueno, contándoles este proceso, los que hace años que no nos ven, bueno, trabajamos con muchos equipos y ahí, desde ir a culturas como el África y tener que predicar evangelio en medio de tribus, darnos cuenta que la manera que nosotros conocíamos las situaciones o predicábamos la palabra ante otras realidades totalmente opuestas, tuvimos que volver como a la esencia, ¿no?, de la espiritualidad, de lo que es el que se une al Señor, un espíritu es con Él, enseñar desde el espíritu y no tanto desde la estructura eclesiástico-religiosa, que cada uno adaptó acorde a su cultura, que no está mal, pero darnos cuenta que para poder trabajar en unidad y para ser la iglesia que tenemos que ser, vamos a tener que romper muchas cosas para poder amoldarlos al tiempo que viene. Así que los invito a eso, ¿no? A leer esa parte en Apocalipsis y decir, si Jesús, que era tremenda, que es santo, que es el Hijo de Dios, camina en medio de los 7 candeleros, los ama, aunque los corrige, creo que ese tiene que ser nuestro corazón, con cada hermano, con cada iglesia, con cada lugar, cada iglesia en cualquier lugar del mundo, que en este momento está teniendo a Jesucristo como Señor, aunque después de eso tenemos para ser dulce, ¿no? Y tenemos que estar atentos y estudiar la doctrina. Pero bueno, quería arrancar con eso, Marcos. ¿Qué pensás? La verdad, muy, muy, muy claro. También estamos en ese proceso, nosotros como casa, acá en Las Breñas, por lo menos lo que a nosotros nos está tocando administrar, estamos en la red UNGE y el apóstol Gustavo siempre nos habla justamente de esto, ¿no? De vivir al Señor y poder experimentar su realidad más allá, como decías vos, de las expresiones, las distintas expresiones de el cuerpo de Cristo, ¿no? Y poder ser edificados en la verdad y amar sobre todas las cosas. Creo que estos últimos tiempos y esta pandemia también nos tiene que dejar una gran oportunidad para comenzar a realmente vivir la iglesia, como dijiste vos, desde el ámbito espiritual y no tanto de las formas. Por eso es que está habiendo una reforma, ¿no? Justamente volver a la norma original, que nada tiene que ver con las metodologías que hacíamos iglesia, ni las formas, sino que tiene que ver con la esencia, el diseño original que Dios plasmó, que es el único que va a ser efectivo, eficaz, eficiente, aún en medio de adversidad, ¿no? Totalmente. Por eso, a ver, cuando hablamos del movimiento de Madres de Reforma, de uno, que no importa, mirá lo que digo, no importa ni los nombres, porque tiene que ver con un ADN, con una esencia que va cambiando de estructura acorde al momento. Cuando con Madres comenzamos a estar los retiros y el Señor nos empezó a hablar de los diseños originales, comenzó como un movimiento de intercesión profética de mujeres, tratando de entender qué es a lo que Dios nos estaba llamando,
y animándonos también a trabajar en nuestras mentes y corazones, porque, a ver, la mayoría de nosotras habíamos sido criadas, educadas, para ser la mano derecha de, porque claro, y está bien, no está mal, está, pero era como, vos quién sos, la esposa de, inclusive las que estábamos ya en el pastorado y todo, nuestra primer función tenía que ver con eso, y el Señor nos empezó como a sacudir y a exhortar con respecto a las cosas que Él había depositado en nosotras y que no estábamos desarrollando. Claro. Y fue como muy fuerte, porque trabajó en muchas de las pastoras a esto, y realmente lo que llevó luego fue a potenciar los ministerios también de las familias, de los maridos, porque había muchísimo que Dios había depositado en la mujer, respetando al hombre y todo con la manera de que cada ministerio pueda entender el orden de Dios, pero básicamente tenía que ver con volver a buscar cuál es el diseño que teníamos cada una delante de Dios. Y ahí surgieron muchas cosas, porque ahí muchas mujeres encontraron un llamado, además del llamado de pareja, de la que podían tener en su matrimonio, y es como que unas comenzaron fuertemente a trabajar con adictos en lo social y adictas, otras empezaron a meterse fuertemente en el tema de la educación, otros en el tema de medios de comunicación, o sea, fue común darnos cuenta de que podíamos ser lo que Dios estaba constituyendo en nosotras, más allá de ser la esposa y la pastora o la compañera del ministerio del que de alguna manera base había el Señor desarrollado. Así que esto les estoy hablando hace 9 años atrás, fue como el comienzo fuerte de esta sacudida, donde Dios y realmente nuestros esposos nos acompañaron muchísimo. Después entendimos muchas otras cosas, porque a lo largo de los años pudimos acompañar también a muchas pastoras que enviudaron, que quedaron solas a cargo de congregaciones, muchísimas situaciones que nos hicieron darnos cuenta de esta necesidad de tener un punto en un liderazgo también que pueda acompañar a la mujer dentro de lo ministerial y de lo profético, porque inclusive dentro de muchas organizaciones, cuando la mujer queda sola o queda viuda, también es complicado la administración y la recuperación de esas familias, así que bueno, vinimos trabajando en distintas cosas. Pasó el tiempo y fueron los jóvenes los que empezaron fuertemente a sumarse al movimiento, así que ahí surgió Uno Intercesores, así que hoy es un movimiento, uno es mixto, muchísimos jóvenes que entendemos están en esta búsqueda del diseño original. Pero bueno, un poquito, cuando oraba por el día de hoy y de charlar un poco, el Señor me vuelve a traer algo que me venía hablando y que estuvimos predicando ya desde el 2018, y que tiene que ver con la agenda, ¿no? Y cuando terminó el año pasado, con un año muy fuerte, pues estuvimos trabajando con estos equipos de Uno y todo, en lo que fue Chile a una sola voz, que fueron todos los altares, con Marcos, con la gente de Toma tu Lugar, pero también con mucha gente de Chile, con las Galmes. Bueno, fue un año muy fuerte de trabajo en lo que es territorial, hermoso, y realmente, bueno, yo terminé extenuada, cansada. El Señor me dice, bueno, para la agenda, vamos a un Selah, ¿no? Y hablando con varios de los equipos nos había hablado lo mismo, vas a parar la agenda, vamos a un Selah, pero nos habló de varias cosas, pero pensamos que era personal, no nos imaginamos que luego iba a estar, Entonces, el gran tema fue que ya hace un tiempo atrás, más de un año atrás, un día yo estaba hablando con algunas personas y me dicen, mirá, Roxana, yo sé que tenés la agenda full, pero necesitamos charlar un rato. Gente de mi congregación, no estoy hablando de la agenda full a niveles, pero yo sé que tenés la agenda full, pero igual necesitaría charlar. Y ahí el Espíritu me habla y me dice, concretamente, ¿realmente conocen tu agenda? Claro. Yo dije, claro, no, creen que conocen, pero no conocen, porque solamente uno conoce su agenda. Claro. Sus tiempos, sus prioridades. Y ahí comenzó un proceso donde el Señor me empezó a instar a estudiar
cuál era su agenda. Porque el tema es que, ¿qué marca una agenda? Yo no sé ustedes, pero esto también es para planteárselo. ¿Qué marca una agenda? Marca actividades, marca compromisos, marca trabajo, horarios, salidas, cosas a pagar, ¿no? La agenda de ustedes. Sí. Pero la agenda puede ser un barco a la deriva, ¿no? Puede ser algo que, bueno, voy resolviendo en la medida que los días pasan y las necesidades apremian. Claro. O realmente puede tener un rumbo, una agenda. Sí. ¿Qué implica que una agenda tenga un rumbo? Implica que uno sabe hacia dónde quiere ir. Ahora, cuando vos sabés hacia dónde querés ir, la agenda tiene que estar ajustada hacia dónde querés ir. Claro. Y no hacia lo circunstancial del momento. Así es. Es como un barco con un puerto. Si vos sabés a qué puerto tenés que llegar, bueno, viene la tormenta, te desvía, pero vos tenés una brújula que decís, es por acá, este es el rumbo y volvés. Por eso, lo primero que me planteé, el tema de que una agenda marca también un criterio. Claro. Marca prioridades. Marca a dónde voy a invertir yo el tiempo. Todo eso tendría que marcar una agenda. Claro. Y también la agenda tendría que responder de alguna manera a la escala de valores que elijo. ¿A dónde digo que es más importante invertir mi tiempo? Claro. ¿No? Entonces, bueno, el primer planteo tiene que ver con qué pasa con tu agenda, ¿no? Ahora, el señor de Prepo nos llevó a todos a parar las agendas, ¿no? Así es. Y no creo que sea casualidad. No creo que sea casualidad. Porque es muy difícil poder alinear nuestra agenda a la agenda de Dios, primero, si no tenemos claro hacia dónde nosotros queremos ir. Claro. Si no tenemos claro en nuestra vida cuál va a ser nuestra agenda de prioridades. Y la única manera de poder hacer la obra de Dios es con la agenda de Dios, no es con la nuestra. Wow, qué tremendo. ¿Se entiende? Entonces, por otro lado, hay agendas que son personales, familiares, hay agendas congregacionales, o sea, todos como pastores tenemos nuestras agendas, y bueno, vamos a hacer este evento y este otro evento, y el té de damas, el té de mujer, el té de hombre, el té de niño, y cada departamento está siguiendo la agenda típica, premarcada de lo que aprendimos, de lo que hay que hacer. Así es. Y el tema es que creo que es un tiempo de cuestionar la agenda. ¿Por qué? Porque también hay agendas globales y económicas. Pero hay un tema que es mucho más importante. Dios tiene una agenda. Y lo que nos tenemos que preguntar hoy es, primero, ¿conocemos la agenda de Dios? Wow. Segundo, ¿dónde está escrita la agenda de Dios? Y ahí fue hace casi 2 años que empecé a investigar. Digo, Señor, ¿cuál es tu agenda? Claro. Y ahí empecé a descubrir que hay una agenda que Él ya tiene pautada, hay acontecimientos que van a pasar, a los cuales tendríamos que estar atentos, tendríamos que estar alineados, tendríamos que alinear nuestra agenda a la agenda de Dios. Claro. Así que creo que este es el trabajo en este tiempo para la iglesia y para cada cristiano, conocer esa agenda y poder alinearla. Miren, Él tiene un criterio de prioridad donde se mueve. Aproximadamente más del 25% de la Biblia habla sobre las profecías de los últimos tiempos antes de su venida. ¿Qué tal? 25%. Wow. Y esas no son para que las discernamos, van a pasar. Claro. Lo que sí, o sea, eso va a pasar. Sí. O sea, es la profecía más segura. Hoy cuando leía que vos me anunciabas como profeta, yo decía, ok, hay dones proféticos, hay ministerios proféticos operando en el tiempo, hay una restauración del ministerio profético, pero dentro de lo corporativo. Claro, claro. Creo que se terminó este tema del profeta único que va y dice la palabra, sino totalmente. Que enseñar a cada cristiano a discernir y a probar la profecía, a discernir y a probarla. Fíjense que hay 2 cosas que dice en la Biblia que tenemos que probar, no las sanidades, no al evangelista, no al pastor, dice al profeta y al maestro. Así es.
Tremendo. O sea que Sí, la sí, Biblia sí. dice que tenemos que probar al profeta y al maestro, nosotros tenemos que probar y crecer en discernimiento en este punto. Ahora, hay una profecía que es la más segura, que es la palabra. Así es. Y lo que está ahí escrito, y esas profecías van a pasar. Entonces, si yo no las conozco, van a pasar dos cosas. Primeramente, voy a andar como un barco a la deriva, porque no voy a estar entendiendo cuál es la agenda de Dios, la prioridad y qué está haciendo. Y en segundo lugar, no voy a estar preparado para todo lo que va a venir. Claro. Qué tremendo. ¿Cómo lo ves, Marcos? No, impresionante, tremendo, porque esto trae confirmación justamente a lo que hemos estado recibiendo en estos días, de alinear nuestro corazón a la voluntad del Señor, a su agenda, pero me gusta porque estás trayendo mucha luz en esto, así que nada, dejo que sigas compartiendo para que podamos seguir siendo alumbrados. Bien, en Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión el pueblo se extravía, dichosos son los que son obedientes a la ley. Y creo que estamos en un punto de inflexión donde desde algún lugar ya no podemos manejarnos de la manera que nos manejamos. ¿Vieron como dice, bueno, estabas en primer grado? Ok, leías más o menos, todavía no podías escribir, ok, hay cosas que se toleraban en determinado momento de edad, pero hay cosas que ya, una vez que uno tiene que adquirir determinada madurez, o sea, hay cosas que uno no puede caminar de la misma manera. Claro. Hay cosas que, si se las sigue permitiendo, abortan propósito. Así es. Entonces, este es el gran tema. Entonces, lo grave de no conocer la agenda de Dios, y tiene que ver con lo que va a venir, primeramente no solamente nos puede distraer, ocupar el tiempo en cosas que no lo tenemos que ocupar, sino también que no nos van a preparar para aquello que va a venir. Hace unos años nos hablaba de ser entendidos en los tiempos, como la tribu de Isaacar. Imagínense que en Madres de Reforma, en la última, el Congreso de octubre del año pasado, con el nombre les voy a decir todo, se llamaba Preparando su venida. Así que tenía que ver con todo el análisis y todo el trabajo de lo que Dios venía hablando con respecto a en qué tiempo profético estamos y cuál era la posición y la función nuestra como iglesia ante ese tiempo. Venía sobre el mundo, que ya estábamos hablando que venía sobre el mundo. Y en los 2 años anteriores, el congreso se llamó Entendidos en los Tiempos. Y dice la palabra que había una tribu en Primera de Crónicas 12:32 que dice que sabía lo que el pueblo tenía que hacer. Eran entendidos en los tiempos. A esta tribu la consultó David, la consultó Débora, tenía que ver con gente profética que realmente podía discernir no solamente algo que tuviera que ver con lo espiritual, sino que hacía un discernimiento de lo político, hacía discernimiento de todo lo que se estaba moviendo, no solamente del área espiritual. Y creo que eso es muy importante porque tenemos que crecer en ese discernimiento para poder orientar y acompañar a la iglesia y a la gente que no es cristiana sobre lo que está viniendo y lo que va a venir. Miren, Habacuc 2 dice, el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces, hay una visión y un destino, que destino tiene que ver con hacia dónde va la humanidad, que ya está escrito. Sí. Y que está expresado en la palabra. Y creo que tenemos que comenzar a alinearnos con esa visión que tiene que ver con una visión mucho más corporativa. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Sí. Y es como que a veces perdemos como la noción de lo corporativo. Miren, yo me la paso yendo a un lugar y me dice, pastora, ore por mí, necesito que Dios me confirme cuál es mi propósito. Sí. Me la paso teniendo reuniones con gente que me dice, yo necesito encontrar
¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y acá hay como un tema, a ver, de concepto bastante fuerte, porque lo más importante de todo es que entendamos que si sos hijo, vos estás dentro de un propósito, que es corporativo, y que es mundial, y que sobrepasa, y que es generacional y transgeneracional, y que sos parte de eso, más allá de la función que cumplas específicamente hoy, que hoy tenés una, mañana podés tener otra función dentro del megaplan. Así es. Cuando cuando Dios se encontró con Abraham, plantó una visión a través de él y su descendencia, para que a través de él fueran benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cuál es el propósito? Estar dentro de ese plan. Claro. Que fue el plan original que Dios y que habló con Abraham y por lo cual después mandó a su hijo. O sea, hay un propósito que es corporativo. La misma visión sigue hoy en marcha. Sigue en marcha. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue la visión? Mandó al Mesías, dijo que hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Luego viene el Apocalipsis, ¿y qué marca? El plan de guerra o de gobierno, donde Jesús va a volver a reinar y a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Entonces el plan tiene un comienzo y tiene una concreción final. Claro. De una etapa a la otra etapa de la Biblia, vos tenés el plan completo, tenés la agenda completa, tenés cómo la vas a hacer y tenés cuál es tu función en medio de ese plan. Claro. Pero parece que hemos perdido esta visión. Durante años no se enseñó el Apocalipsis desde los púlpitos, nadie se metía con esas cosas porque es un libro difícil, ni con todas las profecías antes de su venida, y verdaderamente nos estamos perdiendo el entender cómo Él va a ejecutar este plan. Así es. Qué tremendo. Justamente esto hizo que cada uno tenga su propósito, cada uno tenga su mundo, ¿no? Y cada uno edificaba lo que quería y no contribuía al avance del Evangelio y al avance justamente del propósito eterno del Señor. Total. Es una falta de entendimiento de lo que es la unidad del cuerpo Claro. y hacia dónde vamos. Ahora, ¿qué pasa? Como Dios lo viene hablando y habla y habla y habla, pero el ser humano, nosotros tenemos una tremenda capacidad de no escuchar lo que no queremos escuchar. Es una cosa impresionante. Y seguir en lo conocido, que nos queda cómodo. El Señor va a hacer lo necesario para que entremos a cauce y que nos alineemos con lo que viene. Después va a estar en cada uno poder realmente decidir qué va a hacer con esto. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque Cristo vino en su primer venida y nosotros seguimos predicando hasta hoy la primera venida de Cristo. Y Él vino como Salvador. Señales, milagros, prodigios. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Que tenía que ver con el beneficio de su venida. Te trae salvación, sanidad, unción, empoderamiento. Todas estas cosas que tienen que ver con ser testigos hasta el último de la tierra. Todo esto. Ahora, también la Biblia habla que Él vuelve. Sí. Pero cuando vuelve, ya no vuelve como Salvador. Él vuelve como juez. Y es la parte de Dios que nadie quiere ver. Claro, es como la oscura, lo oscuro de Dios. ¿Me entienden? Sí. Y el tema es que en realidad, a ver, cuando vos hablabas de lo profético, para mí, ¿qué es lo profético? No es hablar raro y decir, ahora yo te digo, eso no es lo profético. Cuando yo empecé con el llamado a lo profético fue en el año 99. Y cuando arrancó, en el año 99, imagínense que yo venía de muchos procesos y con la prédica del Evangelio, Juan, todo, Dios te ama, Dios es amor, Dios es poderoso, te salva, te restaura, divino, está bárbaro. Yo estaba re enamorada de ese Dios. Y cuando tengo el llamado a lo profético, lo primero que me habla en un tiempo era de un juicio que venía sobre era un lugar en el mundo que iba a venir un tema climático, etc. Y me dio un pasaje y me habló de los juicios de él. Y yo dije, este no es Dios. Claro. Yo me pegué un susto tremendo. Dije, este no es el Dios. ¿Cómo no es? Dios es amor, es bueno, ¿qué es esto? Claro. Y entré en una crisis de fe. Porque dije, no puede ser. Nadie me había presentado esa faceta de Dios.
Y nadie hablaba de esa faceta de Dios, no en el entorno mío. Entonces yo decía, lo hablaba con mi esposo, decía, hay algo que en mí está mal. Él me habla de juicio, me habla de cosas. En un momento estaba en una iglesia donde estaban pasando muchas cosas, me decía, orá lo oculto a luz, y oraba lo oculto a luz y se podría todo. Yo decía, ¿qué está pasando? Este no puede ser Dios, ¿no? Y sufrí muchísimo, fueron unos años, y después veía que las cosas se iban cumpliendo, y yo decía, ¿cómo? Y ahí me di cuenta que fuimos idólatras muchos años. ¿Por qué digo que fuimos idólatras? Porque nos hicimos imágenes de Dios que no eran la imagen completa de Dios. Y en realidad, el Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia, de tapa a tapa, no es la parte que yo quiero extraer. Claro. Y tiene que ver con esto la madurez, ¿no? Es como decir esto, ¿no? En el pensamiento mágico del niño. ¿Cómo funciona? Tenés los superhéroes, tenés el bueno y el villano, el bueno y el malo. O sea, no podemos juntar dentro de, porque no es malo Dios, pero sí es juez justo. Así es. Sí es juez justo. Entonces, creo que la iglesia tiene que ir creciendo hacia el conocimiento de Dios en todas sus facetas. Porque eso nos va a llevar a madurez y a entender qué es lo que Él espera de nosotros, porque nosotros somos hechos a imagen de Él. Así es. Entonces, si yo voy a una imagen y a una semejanza que no es, que solamente tomo de Dios la parte, entonces, bueno, es volver a replantear hasta cómo predico el Evangelio, porque ustedes imagínense de esto. ¿En qué tiempo estamos? Miren, cuando hace 2 años empezamos a hablar de lo que venía y de un cambio de paradigma mundial. La realidad, les digo que cuando prediqué de eso, en internet están, en YouTube hay predicaciones de esto, que si buscan van a encontrar predicaciones de los distintos congresos que veníamos predicando de esto, de las señales antes del fin, de que venía el juicio sobre las naciones y bueno, un montón de cosas que iban a empezar a suceder. Hablábamos, pero tampoco entendíamos. No sé si a ustedes les pasó alguna vez que le dieron una palabra a alguien y vos la das, qué bueno, y después al tiempo te diste cuenta que la encontrás escrita y decís, pero no entendí nada cuando la di. Claro. ¿No? Y es así, porque uno tiene un entendimiento y la revelación van en aumento. Entonces, cuando vemos en Mateo 24, las señales antes del fin, habla de muchas cosas que van a pasar. Y esto no es para ponernos, nos ponemos apocalípticos, somos la película de... No, pero tiene que ver con ser entendidos en el tiempo, en los tiempos. Y entender que si nosotros no empezamos, no les digo ahora, empezamos a caminar en el entendimiento de todas las profecías bíblicas. Sí. Con respecto a su segunda venida, no vamos a discernir el tiempo. Jesús le dijo hipócritas a los religiosos. Sí. Porque saben discernir que viene la tormenta, las nubes, pero no disciernen la señal de los tiempos. Qué tremendo. ¿Se entiende? Entonces, que no nos halle Jesús diciendo eso. Claro. Que no nos encontremos que nos digan, a ver, te di a administrar mis cosas, te puse de pastor, de líder de una congregación, y no discerniste las señales de los tiempos, y seguiste diciendo, bueno, es primavera, y se venía la tormenta. Claro. Y la gente no jugó, la gente no se resguardó, la gente no comió el alimento para estar fortalecido en medio de todo eso. Así es. Qué tremendo. Y ese es el gran punto de ahora, gente. Cuando estamos estudiando fuertemente Apocalipsis y los sellos y bueno, muchas cosas que no dan, que los invito a entrar a profundizar porque van a entender muchas cosas de lo que está pasando. Y empezó todo este tema de la pandemia y él nos habló de un cambio de paradigma global que se venía, que era necesario porque él iba a desmantelar muchos de los paradigmas de las justicias propias. Wow. Fue fuerte porque todo arrancó con una visión y se las comparto como fue,
empiezo a ver como una especie de, estaba orando, estaba justo antes de irme a Chile el año pasado y veía como una bandera, parecía, digo, Señor, ¿qué es? Y veo como una mano agarra el borde de ese paño y empieza a tirar y a deshilachar desde la parte gruesa. Y empezó a decirme desmonto, deshilacho. Eran todos sinónimos de desarmar. Desarmo, claro. Desmonto, deshilacho. Y me hablaba de los paradigmas. Y ahí me hablaba, sus justicias son para mí como trapo de inmundicia. Claro. Qué tremendo. Primero no entendí de qué se trataba, pero luego, estando en la iglesia unos días después, abro los ojos y una iglesia que es la congregación, a ver, que yo estoy coordinando, que amo y que son hermosos en el espíritu, para mí yo los veo hermosos, de golpe tengo una visión de un montón de momias envueltas con trapos, y que uno le ataba el trapo en el brazo a otro, el otro le ataba el trapo en el pie, y me hablaba de que todos estamos atando a los otros y vemos a los otros a través de nuestras justicias propias. Claro. De lo que creemos que está bien, que creemos que está mal, que puede estar acorde a la palabra, pero nuestra mente no alcanza la mente de Dios. Claro. Y comenzó esto de caminar entre los 7 candelabros. Empezar a abrir y como le pasó a Pedro, ¿no? Que de golpe cae. Él decía, no, la salvación es solamente para los judíos, y golpe cae una sábana blanca y entran a entrar animales que para ellos eran inmundos. Sí. Y él dijo, no llames a inmundo a lo que limpié. Y me hizo el mismo paralelo con respecto a la gente. Claro. Y creo que estamos ante un tiempo que él va a provocar que realmente se quiebren y ensanchemos. Miren, todos los pastores el año pasado, el anterior, me decían, recibimos la palabra de ensancha las ventajas de tu tienda, que todos divinos, y todos creyeron que tenía que ver con que las iglesias les iban a crecer. ¿No? Y yo las escuchaba y decía, no tienen idea de la que se viene, porque claro. Cuando él cada vez que me dice, te voy a ensanchar, agárrate. Sí. Porque para poder ensanchar la iglesia, primero me tiene que ensanchar la mente y el corazón. Así es. Y para ensancharme la mente y el corazón, me tiene que romper el viejo odre para entrar en poder abarcar otro territorio. ¿Pero de qué? De acá y de acá primero. Claro. El espíritu se expande, pero el espíritu lo limitamos desde nosotros. Claro. Desde un montón de lugares. Así que bueno, espero no estar bombardeando mucho. Decime, Marcos, si No, es tremendo, porque justamente creo que este tiempo viene a replantear la manera en la que vivíamos. Nosotros comprendemos y entendemos que ser una persona profética justamente es una persona que vive en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que deja guiarse por el Señor, y creo que es el tiempo en el que tenemos que estar, porque como decías vos, estaremos haciendo las cosas a nuestra manera, siguiendo nuestros paradigmas, y fíjate qué interesante lo que decías, porque nosotros nos creemos todavía, aún siendo hijo de Dios y con revelación, creemos que ya estamos terminados, que ya estamos listos, pero lo que decías es tremendo. Tenemos una justicia propia tan tremenda. Por eso la Escritura dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo funciona el reino? ¿Cómo la justicia de Dios se manifiesta? ¿Para qué? No para solamente conocerla, sino para justamente vivirla y experimentarla. Así que esto es tremendo, de tener la imagen de Cristo completa, ¿no? Porque hemos solamente conocido el Dios del amor, y en base a ese conocimiento mucha gente vivió una doble vida. Total, Dios me ama, total, es el Dios de la gracia y me perdona, pero no, Dios es un Dios justo. Así que tremendo. Mirá, Roxana, nos quedan 10 minutos. Si podés ir más o menos cerrando la idea, pero es tremendo. Nos llegan muchos mensajes, muchas personas que están escuchando, así que nada, que puedas terminar lo que Dios puso en tu corazón. Con respecto a este tiempo, muchos me preguntan cuál es el tiempo, y volviendo a la agenda de Dios, tiene que ver con los comienzos de dolores de parto. Entonces, cuando sucedió toda esta pandemia y empezó todas estas situaciones, entendimos que es un comienzo de dolor de parto, y habíamos estado recibiendo varios pasajes de la palabra
particularmente que hablaba de los sellos, que sabemos que no es todavía el tiempo de cumplimiento, donde vemos un desarrollo, ¿no? de guerra, peste, atrás hambre, atrás fieras salvajes, y empezamos a ver muchas de las cosas correlativamente como juicios que van a venir de Dios sobre la tierra, pero viendo hoy muchas cosas similares, aunque sabemos que no es el tiempo profético porque faltan cosas cumplir para esa parte ya de Apocalipsis que tiene que ver cuando Jesús empieza a desatar, a abrir los sellos. Pero yo decía, pero Señor, ¿por qué estamos viendo las mismas correlaciones de las pestes y de las cosas en este tiempo? ¿Cómo? Y ahí él me empezó a hablar de esto, y creo que esto a mí me trajo claridad, y me preguntó, ¿cómo fue tu trabajo de parto? Yo tengo 3 hijos, así que tuve 3 trabajos de parto, me los acuerdo bien. Y yo dije, bueno, tuve una contracción, la primera que tuve con dolor, ahí dije, epa, ¿por dónde viene? Pero era cortita y era menos intenso el dolor. Pero ya me dio el adelanto de lo que iba a venir. Claro. Cuando vino la segunda contracción, la tercera contracción, la cuarta contracción, hasta que llegó el momento de dar a luz, yo pude ver un aumento en intensidad y un aumento en todo. Entonces, cuando el Señor te dice que esto ya estamos en dolores de parto, es para empezarnos a preparar y saber cómo va a ser luego. No es que el dolor de parto es totalmente diferente al dolor en la máxima magnitud que se va a dar, pero nos está haciendo preparar la mente y el corazón a todo lo que está por venir. Claro. Más allá de, no quiero entrar en el tema de post-tribulacional, meso-tribulacional, etcétera, pero es muy importante entender que el Señor está en este tiempo preparando a la iglesia de varias maneras. En primer lugar, deteniendo y haciendo que ya no funcionen las cosas que funcionaban de la manera. Te saca de la comodidad, porque si no, no hubiéramos salido de ese lugar. Claro. Entonces, para el mundo es un trato del conocimiento de la gloria de Dios. Están asustados, están con incertidumbre, están con miedo. Pero, y miran hacia arriba, porque cuando Dios quiere que todo el mundo se salve, entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a hacer un trato sobre la humanidad y un trato sobre la iglesia para que los dos planes vayan en conjunto. Claro. El mundo va a empezar a decir, no puedo controlar esto, tengo miedo, y empiezo a buscar una respuesta. Y la iglesia tiene que comenzar a caminar en el entendimiento de qué es el juez justo, de cuál es el trato de Dios hacia la humanidad. Y eso, miren, vemos esto, entendemos que Él está llamándonos a preparar el camino de su segunda venida, y esto tiene que ver con romper paradigmas personales y entrar en esa agenda de Dios. Por eso, si algo quiero que caminemos, tiene que ver en este entendimiento de empezar, si les dejo esta cosa, vamos a empezar a investigar la agenda de Dios, ya para mí, misión cumplida, porque el Espíritu es maestro y los va a llevar a todas las cosas. Estamos siendo llamados a preparar el camino para esta segunda venida y a comenzar a realmente orar y a clamar para que la gloria de Dios sea manifestada en toda la tierra. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y es un tiempo de manifestación de hijos. Qué tremendo. Y es un tiempo donde nosotros vamos a tener que enfrentarnos a la gloria de Dios, como fue el profeta Isaías y cada uno, y vamos a ser desmenuzados en él. Tiene un tiempo donde caminar en la gloria y no en la unción. Claro. Que eso es un tema para otra charla más. Sí. La unción te potencia, la unción te da, pero la gloria te desarma, la gloria te hace morir a vos mismo, y la gloria te hace realmente alinearte y poder manifestarlo a Él, porque la gloria tiene que ver con su esencia misma. Claro. Y eso nos va a llevar a unidad, y eso nos va a llevar a todo lo que tiene que venir. Hay algo que tiene que ver con Isaías 61, dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti.
y creo que es un tiempo de comenzar a brillar, a buscar realmente una dependencia de Dios de otra manera, y animarnos a decir, arranco de nuevo. Claro. O sea, de todo lo que sé y cómo lo sé, lo dejo a un costado y digo, Señor, vení, haceme de nuevo y enseñame a ser iglesia. Qué tremendo. Enseñame a ser iglesia. Enseñame a ser iglesia. Yo les estoy diciendo todos los días, enseñame de vuelta a ser pastora. ¿Qué pastora querés que sea para esta generación? Claro. ¿Qué equipos tenemos que ser para este tiempo? Así que creo que el principio de dolores y el trabajo de parto va a dar a luz a una nueva iglesia. Qué tremendo. Qué tremendo. Vos sabés que trae confirmación y esto trae mucho gozo a nuestro corazón, porque cuando iniciamos el año, viste que por lo general, como decís vos, marcamos una agenda para el año, y el Señor a esta temporada justamente nos dio, cuando iniciamos el 2020, un tiempo de manifestación, ¿viste? Y entendíamos que no era manifestación de la unción y las expresiones del Espíritu Santo, sino que justamente tenía que ver con eso. Y fíjate que arrancó enero y era una tras otra en países, en Argentina, de una u otra manera, una manifestación de Dios. Y también, bueno, esto ni hablar lo que está sucediendo, pero es tremendo cómo Dios justamente trae confirmación y el anhelo y las ganas de incentivar y motivar, inspirar desde el Espíritu a las personas que escuchan, justamente que nos alineemos a la agenda de Dios. Como decías, que el Espíritu Santo es el que todo lo enseña, y Él nos va a ir enseñando. Ninguno de nosotros fuimos pastores en tiempo de pandemia. Por eso lo que dijiste fue increíble. Señor, enséñame a ser pastor en tiempo de pandemia. O sea, en este tiempo, enséñame cómo se hace, qué se hace, qué. Así que realmente extraordinario este tiempo, Roxana, que pudimos vivir. Ya se nos está terminando el tiempo. No sé si tenés algo para acotar, para añadir, perdón. Quería terminar con Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, realmente es esto de amarnos los unos a los otros y entender que nada de lo que hicimos no fue para determinados tiempos. Claro. Pero Él perfecciona su obra y Él nos lleva hasta el tiempo que Jesucristo vuelva, nos va a llevar a perfeccionar. Así que lo que fuimos tiene que estar en un menor nivel de revelación y de gloria de lo que vamos a hacer, en un menor nivel de santidad de lo que vamos a hacer. Claro. Así que disponer el corazón, como dijo Daniel, y la ayuda va a venir en camino, gente. Qué tremendo. Él va a traer el entendimiento. Qué tremendo. Muchas gracias por este tiempo tan precioso que pudimos compartir. Te agradecemos mucho. Oramos para que haya otra oportunidad, porque de verdad que es extraordinario esto. Así que nada, te mandamos un gran abrazo. Gracias por este tiempo y nada, realmente muy, muy gozoso por esta hora que pudimos compartir y ser alumbrados por el Señor. Amén. Los bendigo y oro por ustedes. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Paz. Ahí estaba con nosotros Roxana Fittipaldi. Impresionante. Tenés que volver a escuchar y ver esto. Lo vamos a compartir y oramos al Señor para que haya otra oportunidad de estas. La semana que viene te vamos a sorprender. No te vamos a sorprender, sino que tenemos algo muy lindo para compartir con ustedes. Así que súmense diariamente. No te pierdas ahora a las 17 horas, ¿sí? Vive la tarde con el apóstol Hernán. Aquí, saludos a la gente de Chile ahí que nos está viendo. Gracias, un abrazo a todos los que están viendo y los que miraron. Así que nada, muchas gracias para todos. Chau, chau, bendiciones.